En esta mañana quiero comenzar haciéndote una pregunta que puede estar cargada de reflexión o de meditación personal. Y la pregunta es, ¿crees que Dios está decepcionado de ti y espera que estés mucho más adelantado en tu crecimiento de lo que estás ahora? No me contestes, reflexiona. Vuelvo a repetir, ¿crees que Dios está decepcionado de ti? ¿Que Él espera que estés mucho más adelantado en tu crecimiento que lo que estás ahora? A veces podemos nosotros pasar momentos de crisis o de dificultad personal, pero a veces lo más peligroso es cuando anidamos en nuestros pensamientos algunos tipos de ideas o definiciones de quiénes somos nosotros y nos frustramos. Naturalmente nos frustramos. Posiblemente en la vida que estamos llevando, algunos de los que están aquí presentes puedan aparentemente pensar que las cosas no están saliendo bien, que no están como quizás lo hubieran imaginado o quizás lo habían planificado. Están empezando a ver que hay mucho más dolor, más sufrimiento, a veces más frustración, a veces como queriendo tirar la toalla, como queriendo abandonar las cosas. Otros probablemente sintiendo más fuerte que nunca la soledad. En fin, pareciera ser que todas las cosas, como cristiano, están saliendo no tan bien como lo habían pensado. Y esto tiene un propósito, tiene un motivo de por qué pensamos nosotros así. Y nosotros debemos ver que la vida de un cristiano es el inicio hacia algo. Cuando nos convertimos, comenzamos a vivir algo. Y quiero que meditemos en esta mañana, en esta serie de enseñanzas temáticas de la gracia de Dios, sobre una expresión justamente de gracia que trae consuelo, que trae gran esperanza, que trae mucha seguridad, especialmente saber que podemos nosotros crecer en la gracia de Dios. No sentirnos frustrados porque no crecemos, sino sentir que en verdad podemos crecer en la gracia del Señor. Hace algunos domingos atrás estuvo el pastor Fernando Camurati y él hacía un chiste con mi estatura y la de él. ¿Se acuerdan? Y una de las cosas que nunca debemos llegar a pensar, es algo que jamás el Señor en su palabra lo pone, es que debemos nosotros comparar nuestra vida espiritual con otro. Y ese es un problema. ¿Cómo me gustaría ser como tal hermano o como tal hermana? ¿Por qué yo no puedo crecer como tal hermano o como tal hermana? ¿Cómo me gustaría saber o memorizarme la Biblia como ese hermano la sabe de memoria? Y al ver cómo estamos, lo primero que pasa en nuestra cabeza es la frustración. Y comenzamos a disparar pensamientos pensando de que Dios debe estar decepcionado de mí. Entonces yo mismo paso a un estado de autodisciplina o de ser juez de mi propia vida, que termino yo dejando de lado probablemente las mejores posibilidades de que Dios sea glorificado, ya sea en lo poco o en lo mucho. Por eso es que me gustaría que abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a Filipenses. Y quisiera que meditemos solamente en un texto, en la cual vamos a descansar en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestra vida perfeccionada, descansando que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo escribe diciendo, estando persuadido
de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que acabo de leer forma parte de una oración del apóstol Pablo, que comienza allí en el versículo 3, donde dice oración de Pablo por los creyentes. ¿De dónde? De Filipos. Por eso el libro se llama Filipenses. Y probablemente nosotros vemos que la oración persistente de Pablo era una oración de gratitud, de esperanza, de convicción, de seguridad. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Algunas veces cuando tengo tiempo me acuerdo de ustedes. Dice no, ¿cuándo? Siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense en que cuando en algún momento le viene el pensamiento a Pablo de la iglesia de Filipos, Pablo estando ya encarcelado, se doblaba sus rodillas y oraba dando gracias al Señor. Siempre me acuerdo de vosotros en mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia de Filipos era una iglesia que tenía mucho porque Pablo se acordaba siempre y oraba dando gracias y los alentaba a esperar que la obra que comenzó el Señor un día sea totalmente perfeccionada en el día de Jesucristo. ¿Por qué Pablo estaba persuadido? Persuadido quiere decir que está totalmente convencido, ciertamente convencido, que él no tiene absolutamente ninguna duda. ¿Por qué Pablo tenía esta convicción? ¿Por qué Pablo tenía esta seguridad? ¿Y por qué le escribe esta carta y revela esta oración con tanta seguridad a la iglesia de Filipos? Pues la iglesia de Filipos es aquella iglesia en la cual Dios manifestó que Él comenzó algo allí. Y es una carta que nos enseña a nosotros. En Hechos de los Apóstoles capítulo 16, no lo busquen, solamente hago mención de esto, van a encontrar el inicio de esa iglesia de Filipos, pero comenzó con que Dios es el que levantó la visión de un varón macedonio llamando a Pablo que venga a predicar el Evangelio. En Macedonia está Filipos, entre otras ciudades que Pablo viajó. Y cuando llegó a Filipo fue Dios el que preparó el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue Dios el que salvó a Lidia y que Lidia se bautizó y que Lidia abrió las puertas de su casa para que comenzase allí una pequeña obra. Fue en el mismo lugar de Filipos donde el apóstol Pablo liberó a una mujer lunática endemoniada, ¿se acuerdan? Fue allí, en el mismo Filipo, que Pablo y Silas fueron encarcelados por voluntad de Dios, y fue Dios el que trajo ese semejante terremoto mientras Pablo y Silas oraban, de tal forma que se abrieron las puertas y se cayeron las cadenas, pero nadie escapó. Y fue Dios el que acudió por medio de Pablo para salvar al carcelero y llevar salvación a toda su casa. Y fue Dios que termina confirmando por medio del apóstol Pablo que esa iglesia que acababa de nacer iba a ser fuerte. Y esta iglesia, siendo pequeña, siendo pobre, Pablo escribe en Corinto diciendo, los hermanos de Macedonia se esforzaban a participar con sus ofrendas siendo pobres. Así que Pablo tenía mucha seguridad que Dios había comenzado algo en ellos. Pero no es esta carta de Filipenses, ni este texto exclusivamente para los hermanos de Filipos. Esta carta es para hoy, para nosotros también. Y esta carta es para que nosotros podamos ver que el versículo 6 dice que Pablo está seguro, convencido, totalmente persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
¿Quién es el que comenzó la obra? Todos nosotros ya tuvimos la respuesta, fue Dios. Dios es el que comenzó la obra. Así que ese es el mismo Dios que comenzó la buena obra en Lidia, en la mujer que estaba endemoniada, en el carcelero y en todos los que creyeron en Filipos. Es exactamente el mismo Dios que comenzó la obra en ti. Es el mismo Dios, de la misma forma. Dios es el que comenzó la buena obra en nosotros. Así que claramente vemos nosotros aquí que tu salvación y mi salvación no es algo independiente de Dios, sino que es obra de Dios. Tú eres salvo por obra de Dios. Tú estás siendo salvado, es por obra de Dios. Tú serás salvo en gloria, será obra de Dios. ¿Por qué? Porque todo es para la gloria de Dios. Siendo pecadores, siendo enemigos, siendo errantes, miserables, bajo maldición y condenación, bueno, fue Dios el que encarnó en la persona de Cristo. Jesucristo se hizo hombre y vino a rescatarnos y a darnos una nueva vida. La palabra que resalta en el texto, en el versículo 6, es la palabra perfeccionar. Y esa palabra muchas veces nosotros no la distinguimos porque vemos que vivimos en un mundo imperfecto, con nuestras vidas imperfectas y nuestras acciones imperfectas, y pensamos que algo perfecto es algo utópico, algo inalcanzable, algo irreal, porque perfeccionar significa acabar enteramente una obra dándole el máximo grado de calidad posible. Y vemos nosotros de que sí pueden existir cosas sobresalientes, esculturas, artes, ciencia, hoy tecnología, que podemos maravillarnos y podemos sorprendernos y decir esto es algo perfecto. Pero ¿qué es lo único que sobresale de la perfección? Es cuando Dios interviene, dado a su carácter de Dios perfecto. Por eso Génesis, el último versículo del capítulo 1 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, es diciendo, era perfecto. Todo lo que Dios hizo era perfecto. Si nosotros no conocemos lo perfecto, es a causa de nuestro propio pecado. Pero no hay duda de que existe lo perfecto porque Dios lo hizo perfecto y lo que Dios quiere es que lo que se deshizo vuelva a ser perfecto solamente por la intervención de Él. Ahora, usted y yo no hemos nacido perfectos, no sabemos lo que es ser perfecto, no conocemos en nuestra vida lo perfecto, pero sabemos por este texto que un día, gloria a Dios, seremos perfectos. ¿No te entusiasma eso? ¿Qué será ser perfecto? ¿Tener pelo? ¿No tener cana? ¿No comerme las heces? ¿Qué será ser perfecto? Tenemos un modelo en el cual todos seremos como Él. Alcanzar la plenitud, la estatura, la medida de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el Padre se maravilla. ¿Podemos crecer en esta gracia? Pablo resalta en este versículo 3 tres palabras importantes o tres puntos importantes para desarrollar. La primera es comenzó. La segunda es perfeccionará. Y la tercera es el día del Señor Jesucristo. Así que me gustaría desarrollar para responder la pregunta que les hice al principio. ¿Crees que Dios está decepcionado de ti y espera que estés mucho más adelantado en tu crecimiento que lo que estás ahora?
O puedo hacer una pregunta quizás un poco más fácil, más sencilla. ¿Crees que tu vida espiritual está estancada? ¿Crees que no estás creciendo como tú quisieras crecer ya? Comencemos a desarrollar el versículo 6. La primera palabra es comenzó. Y esa palabra está relacionada directamente con nuestra regeneración. Dios no comienza a hacer algo en alguien que Él no lo llamó. En alguien a quien Él no escogió. Porque si Dios tiene que intervenir en alguien, el fin va a ser perfecto. O sea que si Dios está trabajando en alguien, es porque comenzó en Él algo que nosotros no lo podemos hacer. Por lo tanto, comenzó, cuando dice el apóstol Pablo en versículo 6, que el que comenzó está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Tu vida tiene 20 años, 25 años, 30 años, 50 años, no interesa la edad biológica, pero un día Dios comenzó en ti una nueva vida, por su gracia y su misericordia. Hay una canción vieja que cantamos nosotros que decía, mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Y fíjense en que mi vida realmente comienza cuando Cristo me da nueva vida, me da su vida, la vida eterna, la vida Zoe, no una vida bios, porque ya la tenemos y estábamos espiritualmente muertos, sino la vida eterna, la vida del eterno es la vida Zoe, la vida de Dios. Esa vida que ha comenzado en nosotros no es una vida que va a quedar sin crecimiento, no es una vida que va a quedar incompleta. No es una vida que va a quedar insatisfecha a los ojos de Dios, sino que es una vida que como una semilla comienza a crecer hasta llegar a ser perfecta. Si usted es un hijo o una hija de Dios, déjeme decirle que comienza a responder esa pregunta, es que Dios comenzó en ti a hacer una obra perfecta y lo va a terminar. Lo va a terminar. Al decir que Él comenzó en nosotros, está diciendo que es imposible que nosotros comencemos algo nuevo. Es imposible salvarme por mí mismo. La sumatoria de todos mis esfuerzos no me alcanzan para crecer, no me alcanzan para perfeccionar, ni siquiera me alcanza para comenzar. Naturalmente nosotros vivimos porque Dios nos ha dado vida. Biológicamente nosotros no planeamos vivir, sino que fue un plan de Dios. Así también espiritualmente. Por lo tanto, al decir que el que comenzó en vosotros está mostrando la inhabilidad de nosotros para salvarnos. Nosotros estábamos muertos y los muertos no pueden hacer nada. Esa actitud o esa actividad espiritual de que Dios comenzó algo en nosotros, comienza siendo lo primero, comienza separándonos del pecado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la tierra totalmente. ¿Qué hizo Dios cuando comenzó a hacer algo? Cuando Él comenzó, lo primero que hizo es separar. Separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de lo seco, separó la expansión de arriba de las expansiones de abajo. Todo separó el Señor para poner las cosas en su lugar. Y si quería el hombre una mujer, separó de su costilla para hacer una mujer. Así que hermanos, déjame decirle que cuando Dios comienza algo, comienza separando. Y cuando comenzó una nueva vida, nosotros comenzó separándonos del pecado, separándonos del reino de las tinieblas, separándonos de la oscuridad en que vivíamos, separándonos para Él, separándonos de lo que es ofensivo para llevarnos a lo que es de bendición. Y nuestra vida es puesta para vivir separados de lo que Dios nos separó. Y a veces la palabra separación es temida por la aplicación del fracaso. Separación en el matrimonio porque fracasa el matrimonio. Separación de un puesto de trabajo porque no dio lo que se esperaba en el trabajo.
Separación de un círculo de amistad porque no encaja en nuestras propias ideas. Separación de un sistema porque no corremos todos por el mismo lugar. Entonces pareciera ser que la separación está relacionada con el fracaso, pero lo que Dios hace en la obra que comienza a santificarnos, la separación representa principalmente una nueva obra, un nuevo comienzo que Dios está haciendo. Y claramente comenzó esta tarea, está relacionada con el amor y la gracia de nuestro Padre Celestial, de que sin nosotros merecerlo, Él comienza a hacer algo en nuestra propia vida. ¿Cuánto dicen amén? La segunda palabra es perfeccionará, que quiero tomar un poco más de tiempo para exponer un poco más esto. La perfección o el verbo perfeccionará está relacionado directamente con la santificación progresiva, que es el crecimiento natural de niños a maduros espirituales. Usted habrá leído muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo diciendo, vosotros sois carnales porque sois niños. O habrán visto en Hebreos capítulo 5 cuando dice, ustedes son niños, no pueden comer alimentos sólidos porque no pueden, porque son niños, necesitan leche todavía. Y saben, hermanos, ¿qué padre de nosotros odia a su hijo porque es niño? Ninguno. Amamos a nuestros hijos, sean bebés, sean niños, sean adolescentes, sean adultos o sean viejitos. Mire, yo voy a cumplir 50 años y todavía mi madre me llama por teléfono y decir, abrigate, hijo. Porque nunca los padres dejarán de ver a sus hijos como sus hijos, sus niños, por más de edad que tengan. ¿Sí o no? ¿Alguna mamá, aparte de la mía, hace lo mismo? Ajá. Todas, ¿no es cierto? Porque es natural. Así que, mis hermanos, el crecimiento de la etapa no significa nada. Lo importante es que si tú eres niño o eres maduro, eres hijo. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Hoy han venido. ¿Está contento de ser hijo de Dios? ¿Está feliz? Bueno, ¿por qué muchas veces nosotros no expresamos esto? Porque tenemos un patrón equivocado. Pensamos que somos decepcionantes a los ojos de Dios porque yo tendría que como cristiano ser mejor, pero no soy mejor. Yo tendría como cristiano estar más lleno de actividades o de frutos. Y hermanos, eso no consiste en crecimiento. Mi crecimiento en Cristo no tiene nada que ver con mi posición que estoy en Él. Yo estoy en Cristo, pero no significa eso que yo crezca. Y tampoco tiene que ver con el amor que Dios me da. Dios me ama, pero no está relacionado con el crecimiento. Tampoco es por las actividades que yo haga. Hermanos, crecer no significa cuánto tiempo estás ocupado en la iglesia. Tampoco está relacionado con eso. Claramente el crecimiento, que es natural, incluye dolor, incluye sufrimiento. Una vez, un niño muy inteligente, de 8 años de edad, fue a visitar a un hombre que tenía un vivero, ¿sí? Un anciano. Y él quería preguntarle algo que le dé una enseñanza. Y le dice el niño de 8 años, disculpe, usted es un hombre ya anciano y tiene un vivero, quiero preguntarle, dice, yo quiero ser exitoso en la vida y quiero crecer y lograr muchas cosas. ¿Qué consejo me da? Entonces este hombre llevó al niño adentro del vivero y tomó 2 plantines de 2 árboles y dice, vamos a plantar estos 2 árboles. Y plantó uno en una maceta bien cuidada dentro del vivero y plantó el otro afuera, la intemperie, en un lugar abierto. Entonces lo mandó a su casa y dejó que pasase unos años más. Y este niño ya era adolescente, si viene y le dice, usted nunca me contestó la pregunta. Y le dice, vamos a ver, yo te voy a preguntar cuál de los 2 árboles crees que creció más, el que estaba dentro del vivero
o que estaba expuesto afuera a la intemperie? Y el niño dijo, obviamente, el que estaba adentro, porque está cuidado, está protegido del viento, de las tormentas. Y cuando lo llevó a ver, vio que el árbol del vivero estaba todavía pequeño y el árbol de afuera, que estaba expuesto a todo, había crecido muchísimo. Y se sorprendió, ¿por qué sucede esto? Y le dijo, porque el crecimiento lo vamos notando a medida que vamos soportando más las adversidades y los sufrimientos. Y a veces pensamos que crecer es cuidado para crecer, pero en realidad es una forma que Dios tiene natural de que crezcamos, es a través de los sufrimientos. Puesto que hay algo clave en todo esto. Pablo dijo, yo estoy seguro que perfeccionará en ustedes, los hará crecer, llegarán a ser perfectos hasta el día del Señor, porque principalmente el que da el crecimiento es Dios. Yo no puedo crecer, ni tú puedes crecer si el crecimiento no te lo da Dios. Veamos por favor 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Dice el versículo 4 en adelante, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, dio conmigo, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ese es un principio. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Diga conmigo, Dios me hace crecer. Usted sabe, mi hermano querido, que aunque nosotros nos propongamos, no crecemos. Es Dios el que nos da el crecimiento. Dios nos hace crecer. Y lo hace conforme a su gracia, a su soberanía, a su gran misericordia. Por esa razón es que si Dios es el que nos hace crecer, tengo una buena noticia para responder la pregunta inicial. Y es una muy buena noticia. Es una noticia que está cargada de verdad, pero a la vez es una noticia que cuesta realmente filtrar en nosotros y aceptarla y vivirla. Porque si nosotros escuchamos ¿de qué se trata que Dios nos da el crecimiento? ¿De qué se trata que Dios es el que me va a perfeccionar? Que es tarea de Dios, no mía. Les aseguro que puede haber en el auditorio dos tipos de hermanos. Los que van a tomar esta verdad y van a gozarse en el Señor y van a fructificar aún más. Y a los que todavía necesitan un tiempo que lo maneja Dios, hasta que un día digan, así era. Pero no es por falta de entendimiento, no es por falta de coeficiente intelectual, no se trata de eso, porque Dios nos trata a cada uno en una forma particular e individual. A cada uno Él dedica su obra, su tiempo para trabajar en nosotros. A mí me llevó un tiempo para entender estas cosas que quizás otros predicadores o pastores lo vieron hace muchos años. Y no por falta de disciplina, de enseñanza, o de aprendizaje o de entendimiento, sino porque es cuando Dios quiere, lo hace. Amén. ¿Cuál es la buena noticia? Que nuestro crecimiento espiritual hacia la madurez es obra de principio a fin únicamente de Dios nuestro Padre Celestial.
La obra de crecimiento espiritual y hacia la madurez es una obra de principio a fin de nuestro Padre Celestial, ya que solo Él recibirá la gloria de esta obra. Así que el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que tiene contado cada uno de nuestros cabellos, ese es el mismo Dios que hará su voluntad en tu vida y en mi vida. Nadie le impide. Él no decreta el principio y el fin de nuestra vida para dejar toda nuestra historia a gobierno de nuestras vidas. No hace esto. Él planifica de principio a final, pero no nos deja a nosotros que nosotros veamos cómo llegamos al final, sino que Él es el que está obrando de principio a final sin dejar en nuestras manos lo que tenemos que hacer, sino que cada uno de nosotros vemos lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, alégrese, porque Pablo dijo, yo estoy tan convencido que un día yo los veré perfectos, a todos. ¿Cuántos son perfectos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos todavía saben que somos imperfectos? Ahora, ¿tenés la fe de Cristo? ¿Tenés la fe de Dios? Él te dice que un día serás perfecto. ¿Lo crees? ¿Cuántos dicen yo lo creo? ¿Lo crees realmente? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿No quisiéramos ya ser perfectos? Pablo escribe, siendo el apóstol Pablo, dice, yo no pretendo haber sido alcanzado y ser perfecto ya. Sigo corriendo, sigo peleando la batalla. Yo sé que no soy perfecto, pero algún día voy a buscar una corona. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa esto? Que la obra de nuestro crecimiento, de perfeccionamiento, es de Dios de principio a final. Esto significa que en estos momentos, escuche bien, usted y yo estamos en el nivel exacto de santidad y de madurez en la fe que Dios quiere que estemos. ¿Lo digo de nuevo? Si Dios es el que hace todo esto, quiere decir que usted y yo estamos en este momento en el nivel exacto de fe, de madurez, de santidad, en el momento y en el lugar que Dios quiere que estemos. Así. Ahora, usted puede saber que creció con respecto a hace unos años atrás. ¿Se nota usted maduro, más maduro en la fe, en su santidad? No digo perfecto, pero se nota que no es el mismo ya de hace un tiempo atrás. ¿Lo puede notar? ¿Sí o no? Claro que sí. Nos gustaría ser más todavía, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo hicimos con nuestros hijos, pacientemente esperamos que nuestros hijos vayan creciendo, vayan cumpliendo sus años. No los apures a tus hijos. No los apures a querer ser ya adultos mayores. Deja que sus niños vayan creciendo. Pero si tu hijo ya tiene 38 y no quiere trabajar, es un problema. No le haga la lechita todavía. Algo no anda bien allí, ¿no? Pero naturalmente
vemos que si la obra del crecimiento y de la madurez de nuestra vida espiritual depende de la obra única y absoluta y soberana de nuestro Padre Celestial, quiere decir que yo estoy en el nivel de santidad, de crecimiento espiritual, en el nivel exacto donde Dios quiere que hoy yo esté. Y no es uniforme y parejo. Tenemos hermanos más maduros y otros más inmaduros. Y no podemos decirle, mire ese hermano inmaduro. Porque cada hermano tiene su tiempo en la obra de Dios. Aún hasta mi hermano inmaduro que puede mandarse una que otras tonteras. Es mi hermano. Y Dios está trabajando en él. Algún momento yo fui inmaduro como usted. Todos fuimos inmaduros en algún momento, pero también empezamos a crecer. Y déjeme decirle que en algún momento todos comenzamos siendo niñitos espirituales. Como dije el domingo pasado, el pueblo de Israel como un ejemplo de unos niños espirituales salían libres de Egipto, felices, contentos. La mano de Dios lo había librado del yugo de Faraón. Y lo primero que se encuentra es con el mar y ven cómo Dios le abre el mar y pasan ellos en seco. Ellos habrán estado tan felices diciendo, esta es nuestra vida, esto es lo que buscábamos, esto es lo que más queríamos. Pero los llevó 40 años en el desierto. Porque Dios usa para nuestro crecimiento esos desiertos para saber qué había en tu corazón. ¿Saben cuándo conocemos qué hay en nuestro corazón? Cuando pasamos por estas escuelas. Porque Dios podría haber hecho santos irreprensibles apenas nosotros fuimos convertidos, pero sin embargo nos dejó en este proceso. ¿Saben por qué? Porque aún hasta los pecados en soberanía de Dios, Dios los saca para utilidad a nosotros. ¿Por qué permite Dios que muchas veces pasemos cosas? Para que aprendamos a depender de Él. ¿Por qué permite el Señor que a veces estemos enfermos y hasta en circunstancias muy críticas? Para que aprendamos a clamarle a Él. ¿Por qué a veces pasamos situaciones de aflicciones y pareciera que todo se volvió oscuro? Para que busquemos a Él, que es la luz. ¿Por qué nos hizo a veces vivir en soledad y desamparados? Para que valoremos lo que es habitar en familia. Esas escuelas se llaman escuelas de perfección. Y esas escuelas están en el desierto y nosotros aprendemos de muchos de nuestros sufrimientos. Así que vuelvo a repetir, significa que en este momento nosotros estamos en el nivel exacto de nuestra santidad, de nuestra madurez en el que Dios quiere que estés. Incluso de la misma manera, todas las personas a quienes amamos nosotros y deseamos que fueran ya más maduras, bueno, están exactamente en el lugar donde Dios quiere que estén, en un nivel de crecimiento. Porque mis hermanos, Él no puede decepcionarse de ti. Porque Él es el que está trabajando en ti. Yo quisiera ser más fiel al Señor. ¿Se habrá decepcionado el Señor? Tienes que entender, hermanos, que su gracia significa que por un favor que no merecemos, Él está obrando. Y no hay un pecado ahora en Cristo Jesús. Nosotros no hay un pecado que sea tan ofensivo como para olvidarse del sacrificio de su Hijo en la cruz por nosotros. Aún siendo pecadores, dice su palabra, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, sí hay cosas que debemos hacer. Sí hay cosas que debemos batallar y hacer morir lo terrenal. Pero de acuerdo a las fuerzas, a la capacidad y al poder que Dios nos está dando en ese momento. En ese momento. No podemos nosotros pensar que Dios está decepcionado. Porque
Porque Dios sabe por dónde estamos viviendo. Y Jesús dice que Él vio por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él ya nos vio redimidos, glorificados. Por eso, mis hermanos, es que no puede ni decepcionarte, ni puedes estar impresionado por lo que hiciste. Como que Dios dijo, wow, qué nivel de madurez alcanzaste. No, porque es el resultado por el cual Él está trabajando. Es natural. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que ni impresionado ni decepcionado por tu desempeño, porque eres quien está llevando a cabo el proceso de tu crecimiento de principio a fin. Así que Él siempre logra sus principios, sus propósitos y su voluntad, sin que nadie, ni tú ni yo, se lo podamos impedir. Por eso Pablo decía, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, acepta la gracia del Señor. Acepta la gracia al saber de que hoy estás así, mañana crecerás, pasado crecerás más, porque Dios es el que da el crecimiento. No te compares con otro. Si tienes que poner tus ojos es en Jesús y hacia Él vamos, seremos como Él, alcanzaremos su imagen. Por lo tanto, mis hermanos, cada uno de nosotros, hasta el más pequeño, hasta el más grande, todos son preciosos a los ojos del Señor. Todos somos valiosos a los ojos del Señor. Dios me dio este privilegio de ser llamado, apartado para pastorear la iglesia, como otros pastores, o a diáconos, o a hermanos que cumplen funciones, pero no quiere decir que los demás no sirven. No, mis hermanos. Cada uno ha sido llamado para servir al Señor de la forma y en los tiempos que Dios quiere. Si hay un anciano que se convierte al Señor y solamente vive 2 años de vida de su conversión, podemos decir, ¿no tuvo tiempo Dios de perfeccionar su vida? Hermanos, es Dios. Y el que estaba en la cruz al lado de Jesús, a quien Él le dijo, hoy mismo estará en el paraíso, no tuvo tiempo ni de hacer una buena obra, ni de predicar el evangelio a nadie, ni siquiera de bajar a bautizarse. Sin embargo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón murió y entró en perfección. Hebreos lo dice, espíritus hechos perfectos. ¿Te das cuenta que no significa lo que yo haga? El miércoles pasado de la clase de ética enseñaba que el cristianismo no es la religión del tener que hacer. El cristianismo es la religión del ya está hecho. Ya lo hizo todo Cristo. Todo lo hizo el Señor. Y concluyo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta buena noticia? Y el tercer punto es el día de Jesucristo. Esto está totalmente relacionado con la glorificación. Comenzó regeneración, perfección, santificación. Y el día del Señor Jesucristo es el final de esta escuela. Vamos a egresar con más puntos que la Carla. Con más notas, perfectos. Perfectos. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo, todos seremos transformados a su gloria. Por eso es que hay un tiempo en el cual nosotros vamos a llegar. Allí vamos a emprender nuestras vidas hasta llegar al día del Señor, donde su palabra nos enseña que todos los ojos le verán.
que todas las rodillas se doblarán, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y lo más hermoso es que nosotros en ese momento veremos que somos perfeccionados totalmente en gloria, transformados para siempre. Ya no hay más dolor, ya no hay más llanto, ya nunca más pecador, ya nunca más sufrimiento. Ya no más enfermedades para los que están enfermitos, ya no más dolor por enfermedades. Sé que todo esto es doloroso. ¿Cuántas veces sufrir? ¿Cuántas veces enfermarse? Mira, el tiempo que me tocó estar internado no tenían dónde pincharme para ponerme las vías, donde se me hacían, ¿cómo se llama? Flebitis, las venas, un dolor tremendo. Y yo pensaba, Señor, ¿qué pasa con esos hermanos que viven años enteros? Meses enteros entubados, con sueros, con tantas cosas, ya no quieren saber más nada. Hermanos, en esta vida, todo eso pertenece a la escuela de la perfección de nuestro Dios, para que cuando entremos en gloria, mis hermanos, sea Él mismo que enjugue nuestras lágrimas de nuestros ojos. Todo dolor, todo llanto, toda angustia se termina cuando nuestros ojos contemplen al Rey de Gloria viniendo por su iglesia, por nosotros, a recibirnos y a llevarnos para siempre a su presencia. Seremos siempre hijos de Dios, hoy imperfectos, pronto perfectos para siempre. El día de Jesucristo es el día donde todo el universo contemplará la gloria de Cristo y nosotros, dice Juan, seremos transformados a su gloria. No hay nada más hermoso que esto. Así que mi hermano, no se culpe, no se juzgue. Estás débil, estás sintiendo que no estás creciendo, que no estás cumpliendo. No seas tú el juez o crees que Dios no lo sabe. Dios es el que tiene autoridad de principio a fin de tu vida, porque Él te está salvando. Y aún las adversidades son señales de la gracia de Dios, porque Él está más cerca de lo que tú crees. Yo no vine por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino a llamar pecadores. Mis hermanos, no hay gracia mayor que la de Jesucristo. Dios siempre quiere que nos gocemos al saber a dónde llegaremos al final. Él lo anunció. Por eso es que debemos esperar su venida todos los días. Por eso es que no te enamores de las cosas de este mundo. No te enamores. No cambies la bendición por un plato de lentejas. No cambies lo temporal, lo eterno por lo temporal. ¿Qué implicaciones tiene esta obra perfecta? Pablo está transmitiendo que tendremos seguridad absoluta. Nadie se va a perder de las manos del Señor. Tú eres seguro de las manos del Señor. ¿Eres creyente? Bueno, solamente cree y verás la gloria de Dios. Palabra de Jesús. Solamente cree. Él te hará crecer. Él te sostendrá. Él te mantiene firme. Él te guarda. Hay tantas promesas. También Él nos inunda de una paz verdadera. Paz. Cada vez que cometo un pecado me siento triste. Y digo, ¿por qué, Señor, todavía lo mismo? Y saben, Dios sabe que nosotros nos arrepentimos y nos dolemos porque somos sus hijos. Y saben qué es lo que ocurre cuando nosotros decimos, Señor, perdóname. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos inunda, guarda nuestros corazones, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa seguridad te la da el Señor. Paz, seguridad. Y por último,
la esperanza de ser completos y perfectos en Cristo Jesús. Pablo le escribía a los de Filipos: ustedes son pobres, son débiles, pero ha comenzado algo glorioso el Señor en ustedes y serán perfectos. Pablo estaba preso, sabía que muy pronto iba a morir, pero él estaba diciéndoles: el día del Señor los voy a ver perfectos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo es motivarnos así. Algunas veces yo le dije, si ven a Raúl Oliva, van a encontrar miles de defectos, miles. Pero no nos miremos los defectos, miremos lo que Dios está haciendo. Miremos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Saben, hermanos? Cuando alguien vea y observe un defecto, solamente decirle: ten paciencia, Dios está obrando en mí. Dios está obrando en mí. ¿Cuándo nosotros maduramos? Cuando abrazamos esta verdad. Cuando entendemos que su gracia es incomparable. Por eso, mis hermanos, cuando somos salvos por el Señor Jesucristo, desde ese día, el día de nuestra regeneración, comienza una obra de perfeccionamiento, de crecimiento. Pero un día seremos perfectos cuando el Señor diga tu nombre y te diga: entra al reino preparado por ti, para ti. Escucharemos nuestro nombre. Tu nombre, el que está escrito en el libro de la vida. Así que si alguno todavía no tiene esta seguridad, si todavía no siente que Jesús o Dios está obrando en tu vida, la única forma en que puede comenzar en ti algo es que si tú puedes arrepentirte de tus pecados. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio de Jesucristo, has recibido los dos principales regalos más grandes para comenzar esta tarea. Dios nos da la fe como un regalo para creer en lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Y nos da el arrepentimiento para poder quebrantarnos y confesar nuestras culpas y recibir su perdón. Si alguno de los que están esta mañana aquí sienten la necesidad de confesar y pedir perdón y decirle: te creo, Señor Jesús, creo en tu palabra. Bueno, hoy comienza algo hermoso en ti, que lo vamos a ver todo el día final, tu vida perfeccionada. Cierra tus ojos, por favor. La gloria sea para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por darnos esta palabra que nos enseña, Señor. Nos enseña que tú no nos has desamparado, no has iniciado nuestra obra de salvación allí cuando yo me entregué. Y que algún día antes que tú vengas volverás a trabajar en mí. Gracias porque no has entregado en mi poder el ver cómo yo edifico mi vida. Gracias, Señor, porque cada minuto, segundo está impregnada de tu voluntad, tu obra. Tú eres el que le dijiste a Pedro: Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y sí, Señor, hay cosas que no la entendemos. No entendemos el por qué somos como somos o por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y a veces hemos llegado a pensar que te hemos decepcionado, Señor. Y nos hemos sentido cristianos frustrados.
Pero Señor, ayúdanos a entender que desde donde estamos, aún en el nivel que estamos, porque tú así quieres que hoy nosotros estemos. Cada día tiene su propio afán. Mañana tú nos harás crecer y seremos otras personas más. Pero hoy es el día para servirte. Hoy es el día para consagrarnos. Hoy es el día para arrepentirnos. Hoy es el día para cantar la canción. Hoy es el día. Y así como estamos es para decirte, Señor, estamos confiados. Y estamos convencidos que vas a perfeccionar nuestras vidas. Señor, como iglesia reconocemos que estamos en tu escuela, formándonos como discípulos, aprendiendo, Señor. Gracias, Rey, por darnos de tu paciencia. Gracias, Padre, por tener tanto amor para con nosotros. Gracias, Señor, por el perdón que hemos recibido de nuestros pecados a través de Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias por el amor que no lo entendemos, Señor, pero es tan grande. Porque tú levantas al caído, Señor. Tú fortaleces al que está débil. Gracias, Señor, porque has traído a cada uno de los que hoy tenían que venir. Porque tú nos tratas en forma personal, individual. Por eso tu Espíritu Santo aplica a nuestras vidas ahora, Señor, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Y te doy gracias. Te doy gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor inmenso. Porque no nos has dejado, ni nos dejarás jamás. Todos nuestros rostros un día brillarán como el sol, por la luz de tu gloria, porque nosotros te veremos cara a cara, cara a cara. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Iglesia, ore allí, siéntase perdonado, siéntase libre. No te sientas frustrado, tú no has decepcionado. Dios no se decepciona de ti, ni tampoco se maravilla. Él sabe dónde estás y qué estás haciendo. Solamente entrégate en sus manos. Dile, Señor, yo no voy a resistir a la obra que tú estás haciendo. Gloria a tu nombre, Jesús. Sentís que estás quieto, sentís que estás allí. Bueno, es ahora el momento de decirle, Señor, anhelo crecer, anhelo más de ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que el Señor la bendiga, amados.